¿Qué tal? Bienvenidos a la sección 1.5 del módulo 1, en donde vamos a retomar un poquito el concepto de los IDs. Voy a abrir el PDF que tenemos en el Classroom. Y los IDs, recordemos que eran un entorno de desarrollo integrado que tenía todas las herramientas que nosotros necesitábamos para programar. Entonces, básicamente, lo que hacen es juntar algunas funcionalidades que nos vienen bien a la hora de programar. Como por ejemplo la función de autocompletado, es decir, yo estoy escribiendo una función o una palabra clave de una instrucción y me la va autocompletando. Nos ayuda muchísimo para reducir un poco los tiempos, no escribir tanto. Después tienen, lógicamente, un editor de texto. La mayoría trae gestiones de bases de datos, porque se usan bastante en simuladores de dispositivos. En fin, tienen un montón de herramientas. ¿Cuáles son las características que buscamos de estos IDs? Primero, que sea multiplataforma, es decir, que los tenga para todos los sistemas operativos. Lo tenga para Windows, para Mac, para Linux, que yo me lo pueda descargar en cualquier computadora y pueda programar. Que sirva para varios lenguajes de programación. Eso también es muy útil, porque en la vida profesional, si ustedes se dedican a programar, van a ver que una aplicación no se hace con un solo lenguaje, sino que intervienen varios lenguajes. Entonces, que soporte varios lenguajes es una ventaja. Después, que tenga, por ejemplo, reconocimiento de sintaxis, que me pueda decir si está bien o si está mal lo que yo estoy escribiendo, o sea, que me pueda detectar errores, que me ayude a corregirlos, que me pueda autocompletar la sintaxis. Todas esas son ventajas que tiene. Que tenga un depurador para que yo pueda hacer justamente este proceso de, ir ejecutando, si tiene errores los voy corrigiendo, que me deje importar o exportar mis proyectos, lógicamente que venga para varios idiomas, es decir, si yo hablo inglés, lo tengo en chino, lo tengo en español, en lo que sea. Y bueno, esas son como las características que buscamos de un IDE de programación. ¿Qué componentes trae? Bueno, los que habíamos visto en la sección 1.3, si no me equivoco, donde vimos lenguajes de programación. Ahí habíamos descrito un poco qué eran cada una de estas herramientas, que es el editor de texto, o sea, lo que nos deja escribir, el compilador, si trabajamos con lenguajes compilados, el intérprete, si trabajamos con lenguajes interpretados, herramientas de automatización como autocompletado, etc. El depurador para ver los errores, o sea, poder ir ejecutando línea por línea y detectar errores. Y bueno, la posibilidad de construir interfaces gráficas. O sea, que nos brinde una herramienta para diseñar nuestras aplicaciones. Esa es una característica que, depende del lenguaje, está bueno tenerlas. ¿Qué IDEs hay? Para que ustedes sepan, no solo está el IDE con el que vamos a trabajar. El que vamos a trabajar es como el mejor de los que hay. Pero para que sepan, por si algún día los escuchan o en algún lugar trabajan con otros IDEs, sepan que hay varios. Tenemos Eclipse, por ejemplo, que es un IDE desarrollado específicamente para Java, C++, PHP, Perl. O sea, son algunos de los lenguajes en los que se usa principalmente. Se puede usar Python con una extensión, por ejemplo, pero principalmente son estos: Java, C++, PHP. Así que, por lo menos para nosotros, en principio no nos serviría o no sería el que elegiríamos. Luego tenemos NetBeans, que NetBeans es diseñado, pero casi específicamente solo para Java. Si bien tiene algunas extensiones para otros lenguajes como HTML, PHP, C++, JavaScript, el lenguaje principal es Java, se diseñó específicamente para eso. Tiene algunas herramientas, o sea, como plugins o extensiones para programar en Android también, por ejemplo. Esa es una ventaja por si algún día necesitan hacer una aplicación para un celular. Bueno, este es un buen entorno de desarrollo. Después tenemos JetBrains, que no es un IDE, sino que es una empresa que hace IDEs para distintos lenguajes. Hace IDEs para Java, para Ruby, Python, PHP, etc. Para Python, el IDE que hacen es PyCharm, se llama. Entonces, JetBrains no es un IDE, pero es una empresa que hace IDEs.
Eso como los IDEs más generales, y ahora veamos cuáles son específicamente para Python. Yo les nombré los que más se usan. Ahora veamos los de Python. Primero PyCharm de JetBrains, que es el que les había mencionado acá. Esta empresa hizo uno específicamente para Python, que es este. Tiene una versión gratuita y una versión paga. En la versión gratuita, si bien podemos hacer varias cosas, hay algunas funciones que están solo para la versión de paga. Por eso, bueno, y por otras cosas, como que todavía no lo hemos elegido. Pero sepan que existe y que se usa bastante. Después para Eclipse, que fue voy a subir un poquito, el primer IDE que vimos, que era, bueno, estaba más orientado a Java y C++, pero hay una extensión para usarlo con Python. Entonces podríamos descargar la extensión esta para programar en Python en Eclipse, que tiene algunas características o puntos importantes, que es que en la versión gratuita nos deja trabajar con algunas librerías. No las vamos a usar en el curso, así que no nos interesa mucho esto, pero por ahí si algún día necesitan trabajar con alguna de estas librerías en específico, Eclipse podría ser un buen IDE. Luego tenemos Spider, un IDE de Python que se usa específicamente o lo usan mucho en el ámbito científico y de la ingeniería, porque es un IDE que tiene bastantes funciones en cuanto a la visualización de los datos. Yo les pegué acá una captura en donde se puede ver claramente que tenemos nuestro programa y a la vez podemos ir viendo cómo está la memoria, cómo van los datos, nos puede dar gráficos, estadísticas, que en los ámbitos científicos y de ingeniería se usa muchísimo. Hay otros IDE que no tienen estas ventajas de graficar datos. Y luego por último tenemos dos que son básicamente editores de texto con algunas herramientitas. Vimos que un IDE, una de las herramientas que tenía era editor de texto. Bueno, estos dos son simplemente editores de texto, con algunas funciones de autocompletado y demás, pero no son IDEs como tal. Pero bueno, para escribir en Python, por ejemplo, hay uno que se usa mucho que es Vim en Linux. Y bueno, yo lo he usado mucho. Cuando se trabaja en Linux, casi seguro que se usa uno parecido a este. O sea, solo editor de texto y ejecutamos desde consola. Curiosidades nomás. Y por último, el que vamos a usar nosotros y vamos a ver por qué lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar Visual Studio Code. ¿Y por qué lo vamos a usar? Primero porque es gratuito. Es decir, podemos usarlo completamente al programa y de forma gratuita. Segundo, porque viene para todos los sistemas operativos, Linux, Windows y Mac. Es decir, podemos dar el curso y computadora que tengan, computadora que lo van a poder instalar. Tiene todas las herramientas que necesitamos, o sea, el editor de texto, compilador, intérprete, etc. Tiene depurador también. En fin, viene con todas las herramientas de forma gratuita y para todos los sistemas operativos. Y además tiene extensiones para un montón de lenguajes. Para Python, para Java, C++, bases de datos, bueno, muchísimas otras. Algunas de las funcionalidades más destacadas que tiene las pueden ver, son a modo de curiosidad, pero por eso lo vamos a elegir, porque es un programa gratuito que viene para todas las computadoras y que se usa con muchos lenguajes. Así que, bueno, ese es por qué vamos a usar nuestro IDE y qué características tiene.